Pues bienvenidos, es un placer de veras estar con ustedes y ustedes son muy fieles y gracias por estar aquí. Tenemos algo muy especial esta tarde para este curso de discipulado. Ya vamos a platicar sobre la oración, algo muy especial. Entonces estamos en este curso de discipulado y todo este curso se encuentra en el sitio Ministerios Casa de Luz, entonces pueden ir allá. Para este curso pueden ir al discipulado y allí se abre y todo este curso aparece ya. Es un curso de discipulado que dura 16 semanas y estamos en la semana 6. Y este curso está sacado del libro Discipulado Biblico, Principios Esenciales para Alcanzar la Madurez Espiritual. Estamos en un viaje para alcanzar la madurez espiritual. Es la meta, ¿no? Es la meta de nuestras vidas, alcanzar la madurez espiritual. Está sacado del libro, aquí están los libros. Y estamos en la semana 6, pero en la quinta principio sobre el discipulado. Semanas 1 y semana 6 son una introducción y luego un resumen al final. Estamos en la semana 6. Entonces, paso 1, la lectura preliminar. Ya ustedes han leído este capítulo sobre la oración. ¿Por qué es tan esencial la oración al discipulado? De todas las disciplinas o los principios esenciales, la oración es la más central porque nos inicia en la perpetua comunión con el Padre. Porque Dios nos creó para tener una relación con Él. La oración es el vehículo por lo cual tenemos una relación con Dios. Entonces la oración juega un papel muy importante. Daniel Henderson hizo algunas investigaciones recientes y descubrió las siguientes estadísticas en relación con los cristianos y la oración. Afirma que una persona normal vive 77 años. Que equivale a 28,000 días, 670,000 horas, 40 millones de minutos, y durante toda su vida pasa su tiempo haciendo lo siguiente. La persona normal gasta 24 minutos al día vistiéndose, que equivale a 13 horas al mes, 7 días al año o un año en la vida. Un año entero vistiéndose. La persona normal pasa 40 minutos al día en el teléfono. Eso equivale a 20 horas al mes, 10 días al año o 2 años en la vida. Creo que el hermano Jonathan gasta más tiempo en el teléfono, ¿no? Es su vida. La persona normal gasta 1 hora al día en el baño, que equivale a 30 horas al mes, 15 días al año o 3 años en la vida. La persona normal pasa 3 horas al día viendo la tele, que es 90 horas al mes, 45 días al año o 9 años de la vida, en la vida. El cristiano normal gasta menos de 10 minutos al día en la oración, que equivale a menos de 6 horas al mes, 3 días al año o 7 meses en la vida. ¡Qué tragedia! Que la oración, que debe ser la prioridad más importante, recibe menos cantidad de tiempo y atención. Los cristianos tienen tiempo para hablar por el teléfono 40 minutos al día y mirar la tele 3 horas al día, pero solo pueden orar menos de 10 minutos al día.
Ouch. Según otras estadísticas recientes, el cristiano normal ora entre 1 a 7 minutos al día. Una tragedia. ¿Qué es la oración? La oración no es una práctica misteriosa reservada solo para pastores y religiosos devotos. La oración es simplemente comunicarse con Dios, escuchar y hablar con Él. Los creyentes pueden orar desde el corazón libremente, espontáneamente y en sus propias palabras. No hay unas palabras que hay que decir, es algo libre, como con un amigo. Platicar, escuchar, comunicar, tener comunión con nuestro Dios. Dios siempre tiene su mirada puesta en nosotros. Teológicamente, Dios es omnipresente, que quiere decir que Dios es 100%, tiene su atención 100% puesto en todos lados 100% del tiempo. Entonces, cada persona tiene 100% de la atención de Dios 100% del tiempo. Por eso, David dijo, si pudiera contar tus pensamientos hacia mí, serían más que los granos de arena en la playa. Infinito. Dios siempre está pensando en nosotros. Dios es un Dios celoso. Los primeros 10 mandamientos empieza, soy un Dios celoso. Nos ama tanto, quiere una relación con nosotros. Y la oración es el medio por lo cual tenemos una relación con Él. La oración no es un monólogo, sino un diálogo. La voz de Dios es la parte más esencial. El escuchar la voz de Dios es el secreto de la seguridad de que Él escucha la mía. Entonces es una relación. La importancia de la oración en el discipulado. Vemos la importancia de la oración a lo largo de la Biblia. Se menciona unas 316 veces y era una característica clave de los hombres y mujeres piadosos. Richard Foster dice, todos los que han caminado con Dios han visto la oración como lo primordial en sus vidas. Ya vamos a ver unos ejemplos en la vida. Vemos el ejemplo de Jesús. Jesús y la oración. A diferencia del cristiano normal, que ora alrededor de 1 a 7 minutos al día, la oración en toda la Biblia es vista como el foco central de la vida. Cristo establece un ejemplo impecable de su vida de oración a pesar de ser en esencia Dios. Cristo siendo Dios, oraba mucho en su carne, en su cuerpo. Hay que entender que Cristo es 100% Dios y era 100% hombre. En su cuerpo, en su parte física, Él oraba. Tenía una relación con Dios, pero vemos en su cuerpo, en su vida carnal, su vida aquí en la tierra, que Él oraba muchísimo. Él oraba regularmente en muchas ocasiones. Se apartó para pasar un tiempo a solas con el Padre. Siempre se iba para estar a solas con su Padre. Después de la alimentación de los 5,000 y despedir la multitud, los registros en las Escrituras dicen, después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar.
y al anochecer estaba allí solo. Aun siendo Dios, pasó toda la noche orando. A pesar de sus ocupaciones, hizo tiempo para la oración. Levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscura, Jesús salió y fue a un lugar solitario y allí oraba. Antes de tomar la decisión inconmensurable para elegir a los 12 discípulos, pasó toda una noche en oración para buscar la voluntad de su Padre. En esos días Jesús se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los que también dio el nombre de apóstoles. Resaltó la importancia de la oración a sus discípulos. Jesús les contó una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallar. Cristo también venció la tentación y enseñó a sus discípulos a hacer lo mismo con la oración. Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. También encontramos en Juan 17 la mayor parte de un capítulo entero en donde Cristo se dedicó a la oración por sus discípulos y por todos los que le seguirían después. Oró aún por nosotros. Entonces vemos en la vida de Cristo un ejemplo excelente, fuerte, como Cristo oraba mucho, no hacía nada sin estar en comunión con su Padre. Los apóstoles y la oración. Siguiendo el ejemplo de Cristo y las enseñanzas sobre la importancia de la oración, los apóstoles y la iglesia primitiva también oraron constantemente. Poco después de la resurrección de Cristo, los discípulos continuaron en oración. Todos estos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración junto con las mujeres y con María, la Madre de Jesús, y con sus hermanos. Se reunían en el aposento alto en Jerusalén para orar. Después de que la iglesia nació en Pentecostés, la iglesia primitiva se dedicaba a la oración y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. El hombre cojo que Pedro y Juan curaron en el templo fue el resultado de ir al templo a orar. Entonces estaban continuamente en oración. Después de ser perseguidos por predicar la palabra, los discípulos y la iglesia primitiva oraron por la audacia para seguir adelante. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Vemos mucha oración. Frente a ocupaciones y problemas administrativos, la oración se convirtió en una prioridad de los ancianos de la iglesia primitiva. En Hechos 6 vemos que había un problema, que las viudas griegas y las viudas hebreos había un problema en la administración de la comida. Entonces los apóstoles eligieron 6 como diáconos para administrar la comida. ¿Por qué?
para que ellos pudieran entregarse 100% a dos cosas: a la palabra de Dios y a la oración. Pastores, escuchen bien, presten atención. Los dos trabajos principales de los pastores y ancianos es la administración de la palabra y la oración. Si sacrificamos en una de esas áreas, va a haber problemas en la iglesia. La iglesia no va a estar como alimentada con la palabra y no van a tener el poder tras la palabra. Entonces, la administración de la palabra y la oración. Dice, y nosotros, los apóstoles hablando, y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra de Dios. La oración acompañaba a cada viaje misionero de Pablo y sus compañeros. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Los cristianos hoy en día y la oración. La Biblia está repleta de ejemplos de hombres y mujeres piadosos orando. Sin embargo, como ya hemos visto, hoy el cristiano normal ora entre 1 a 7 minutos al día. Qué contraste de lo que vemos en la Biblia, lo que vemos en la vida de Jesús, lo que vemos en los apóstoles. Estamos lejos de lo que los primeros cristianos hacían. ¿Por qué debemos orar? Pues ya hemos visto que la oración es el medio, la forma por la cual tenemos una relación con nuestro Creador, lo cual es nuestro propósito en la vida. Existimos para tener una relación con nuestro Dios. Y la oración es el vehículo por lo cual tenemos una relación con nuestro Dios. ¿Por qué debemos orar? Para tener una relación con Dios. Porque desempeña un papel tan grande en el discipulado y nuestra transformación hacia la madurez espiritual. La Escritura ofrece por lo menos 7 razones esenciales por las cuales debemos orar. 1. A través de la oración tenemos una relación con Dios. Ya hemos platicado de eso. Tener una relación con Dios es la esencia de la vida cristiana y nuestro propósito para existir. Es lo que Dios busca recuperar con la humanidad después de su caída en el jardín de Edén. Y es el factor determinante de si una persona es salva o no. En Mateo 7, 21 a 25, Cristo dice a aquellas personas en el día final, en el juicio, aléjense de mí, apártense de mí porque jamás los conocía. La oración es el vehículo por lo cual tenemos una relación con Dios, lo cual determina si en verdad tenemos una relación con Dios. Ser cristiano no es seguir unas reglas. Ser un cristiano es seguir a una persona que obviamente nos da reglas, pero estamos siguiendo la persona. Eso es algo vivo. Es lo que Dios busca en nuestras vidas. Es lo que Él anhela en nuestras vidas. Entonces, a través de la oración tenemos una relación con Dios. Pero solamente pasamos unos minutos breves con Dios, no vamos a tener una relación fuerte con Dios. Todos tenemos amistades, tenemos personas que nos caen bien, ¿no? Imagínense
para ustedes que están casados, si solamente hablara unos minutos con su marido o marida, esposa, diario, entonces sería poco raro, ¿no? Es lo mismo con Dios. Tenemos que orar, pero también a veces algo que olvidamos, escuchar. Escuchar, porque a veces Dios, pues Él nos habla a través de su palabra, a través de, pues, unos pensamientos y cosas así. La segunda razón es que a través de la oración, Dios nos da el poder para vencer la tentación. A través de la oración. Cristo proporciona una instrucción convincente, a un ejemplo sobre cómo superar la tentación. En Lucas 22 dice que Cristo enfrenta sus últimas horas en la tierra antes de ser crucificado, enfrentando y orando con la tentación. Entonces en el jardín de Getsemaní encontramos a Cristo en sus últimas horas, ya con el peso de la cruz cayendo sobre Él, sabiendo totalmente lo que le esperaba, que iba a pagar el precio de los pecados de todos por toda la eternidad. Ese pago consistía de dos cosas. En su cuerpo físico iba a pagar, pero también en su espíritu iba a pagar. Entonces era un sufrimiento enorme. Y Cristo sabía lo que le esperaba. Por eso oraba. Y dice que su sudor se convirtió en como gotas de sangre por el peso que enfrentaba Cristo. Luego, Cristo, entonces, paso 1 es Cristo dijo a sus discípulos que debemos orar para evitar la tentación. Y luego Cristo practicó lo que acabo de enseñar y se apartó de ellos como a un tiro de piedra y poniéndose de rodillas oraba diciendo: Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa. No quería tomar la copa en su carne, en su humanidad. No quería. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. La tentación de Cristo para evitar el dolor de la cruz fue tan intensa que su sudor se convirtió en sangre. Y estando en agonía, oraba con mucho fervor. Y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. A pesar de su tentación, él permanecía en oración. Se rindió a la voluntad de Dios y fue victorioso sobre la cruz y la muerte. Después de haber orado, volvió a sus discípulos para encontrarlos dormidos. Entonces les dijo otra vez sobre la importancia de la oración y su papel en la tentación. Cuando se levantó de orar, fue a los discípulos y los halló dormidos a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué duermen? Levántense y oren para que no entren en tentación. Entonces, otra vez, dijo: levántense y oren para que no entren en tentación. Si vamos a ser victoriosos sobre la tentación, debemos seguir el ejemplo de Cristo. Por desgracia, gran parte del tiempo, la oración no es lo primero que hacemos frente a la tentación, así caemos como resultado.
Cuando mejor estaríamos si fuera nuestra primera línea de defensa la oración, en vez de la última línea de defensa, la primera línea de defensa. Eso era para Cristo. Razón número 3. A través de la oración, Dios conduce y dirige nuestros caminos. A través de la oración, Dios milagrosamente abre y cierra puertas en nuestras vidas. Él nos ama mucho y cuando ve a sus hijos buscando primero su reino y sobre todo deseando complacerlo, Él se mueve para guiar y dirigir nuestros caminos. Entonces Dios nos dirige a través de la oración. Número 4. A través de la oración recibimos ayuda para servir a Dios. La oración fomenta el poder del Todopoderoso y lo implica en nuestros esfuerzos. Con Él somos todo, pero sin Él no somos nada. Número 5. A través de la oración vencemos en la guerra espiritual. Estamos en una guerra, dice la Biblia. La batalla entre el bien y el mal y la realidad de la guerra espiritual es clara en las Escrituras. Lo vemos en la vida y ministerio de Cristo, los apóstoles y la iglesia primitiva. Dice en Efesios 6, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes o gobernantes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestiales. Estamos en una guerra espiritual. Es a través de la oración que usamos el poder de Dios para ser victoriosos sobre Satanás y sus fuerzas del mal. No somos rival para ellos, pero somos más que vencedores sobre ellos por medio de Cristo. Número 6. A través de la oración, Dios nos concede paz. Paz en la vida, paz en la guerra, paz en la batalla, paz en la lucha. La batalla entre el bien y el mal y la realidad de la guerra espiritual es clara en las Escrituras. Y dice en 1 Pedro 5, dice, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Dios tiene cuidado de ustedes. Filipenses 4, 6 a 7. Por nada estén afanosos. ¿Por qué? Nada. Nada estén afanosos. Antes bien, en todo. ¿En qué? En todo. En todo. Mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. También en Hebreos 4, al final del capítulo, dice que debemos ir al trono de Dios para encontrar misericordia y gracia y ayuda en los tiempos de necesidad. La oración es lo que alivia nuestras preocupaciones y el estrés. En vez de tomar pastillas para el estrés, la respuesta de Dios es la oración. Es la oración. Iniciamos la paz de Dios en nuestros corazones por tomar nuestras cargas y preocupaciones y colocarlas en Dios, sobre nuestro Dios. Y número 7, a través de la oración, Dios nos sana
espiritualmente y físicamente. Pero Él fue herido, traspasado por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas o llagas hemos sido sanados. Tenemos dos formas por las cuales podemos estar como enfermos, espiritualmente y físicamente. Entonces la oración nos sana en las dos áreas. ¿Sufre alguien entre ustedes? Que haga oración. ¿Está alguien alegre? Que cante alabanzas. ¿Está alguien entre ustedes enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe restaurará o sanará al enfermo, y el Señor lo levantará. Si ha cometido pecados, le serán perdonados. Santiago. Cuando yo era un pastor en los Estados Unidos, teníamos la costumbre de ofrecer a la iglesia oraciones por sus enfermedades. Y vimos muchos milagros, es la verdad. Vemos aquí algo que Dios nos dice. Si alguien está enfermo, hay una opción. Puede llamar a los ancianos y pedir que ellos oren por él o por ella. Entonces es algo bíblico. Es algo que hacíamos. Brevemente me acuerdo de una ocasión en que un hombre era una pareja, vino con su hija. Y su hija había perdido la mitad de un dedo. Se fue a un médico con su dedo, y el médico dijo que no hay nada que puedo hacer, lo siento. Y tiró su dedo en la basura. Sus padres agarró el dedo, ya separado, es un dedo ya. Se fue con otro médico, dijo, híjoles, no sé, pero voy a intentar. Con unos hilos repuso el dedo sobre lo que había y vino con nosotros los pastores ancianos. Oramos por ella. En unos 2-3 meses completamente sana. Entonces, a Dios le encanta ser el primero en nuestras vidas. Hay un texto que siempre me ha llamado mucha atención. El rey Asa hacía mucho para Dios, pero dice que en el año 39 de su reinado, Asa se enfermó de los pies. Su enfermedad era grave, pero aún en su enfermedad no buscó al Señor, sino a los médicos. No hay nada malo en buscar los médicos, pero ¿por qué Dios menciona este texto? Como de la nada, como agregado a esta frase. Dice, en su enfermedad no buscó al Señor, sino los médicos. A mí dice que Dios quiere ser número 1 en nuestras vidas. Número 1. En vez de ser el último consultado, quiere ser el primero. Hace unos años yo tenía un problema grave en mi próstata, ¿se llama?
Y Ángel y yo pusimos en práctica. Fuimos durante como 3 días, fuimos en nuestro camper a una playa, valle tranquilo, por la playa, ayunamos 3 días y le decimos a Dios, Dios, estamos poniéndote en el primer lugar. Número 1, si quieres sanarme, gloria a ti. Si no, y buscamos médicos, gloria a ti. Pero primero, vamos a buscarte a ti primero. Regresamos a la casa, el 4º día, tenía yo mucha sangre en la próstata. Se limpió 100%. Yo había ido con un médico, tiré las pastillas en la basura y sanito desde hace 10 años para adelante. Un milagro que Dios hizo. Dios quiere ser número 1. Dios ocupa médicos. Si ocupa médicos, Lucas, que escribió el Evangelio Lucas y Hechos, era un médico. Dios ocupa los médicos. Pero Dios anhela ser número 1 en nuestras vidas. Entonces, Asa, en sus últimos días, con esta enfermedad, en vez de buscar a Dios, buscó solamente los médicos. Entonces, si alguien está enfermo, que llame a los ancianos. Qué bueno sería, en vez de ir a los médicos primero, ir con los ancianos primero. Hay 4 razones para las enfermedades que tenemos. 4 razones. Dios siempre nos sana a todos. Un propósito para las enfermedades es para que Dios reciba la gloria. Dice en Juan 9:2, Rabí, o maestro, ¿quién pecó? Los discípulos preguntando a Jesús, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera ciego? Este hombre. Jesús respondió, ni este pecó ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él, para que Dios sea glorificado. La segunda razón para las enfermedades es para recibir gracia de Dios y crecer espiritualmente. A veces Dios no nos quita las enfermedades porque Él quiere enseñarnos algo. Entonces el apóstol Pablo tenía algo en la carne. Y porque Dios le dio esta espina, dice, algo, no sabemos si era una enfermedad física o a lo mejor algo de su temperamento espiritual, no sabemos. Pero Pablo había recibido revelaciones. Y para mantenerlo humilde, dice 2 veces en 2 Corintios 12:7, para mantenerme humilde, Dios me dio una espina, un mensajero del diablo para molestarme, para mantenerme humilde. Entonces Dios le dio una enfermedad para mantenerlo humilde. A veces Dios tiene algo más allá que sanarnos nuestros cuerpos, es enseñarnos y transformarnos a la imagen de Cristo. Es el propósito. Entonces a veces Dios no sana. Deja la enfermedad para que podamos crecer y ser transformados. Otra razón por las enfermedades es la muerte. Todos vamos a morir, ¿no? Pero en 1 Corintios 11, Pablo está hablando de la Santa Cena. Y dice que porque algunos están violando y tienen pecado en sus vidas, pero aún tomando la Santa Cena, por eso algunos están enfermos y algunos han muerto.
Entonces a veces es para disciplinar un creyente. A veces una razón por las enfermedades es la disciplina, para llamar la atención a un creyente. Y la última razón es la muerte. Es que todos vamos a morir y la mayoría mueren a través de una enfermedad, ¿no? Entonces hay 4 razones por las enfermedades. Una razón es que Dios sea glorificado. 2 es para enseñarnos, transformarnos a través de enfermedades. Otra es la disciplina y la última es la muerte. Entonces Dios no siempre sana. Hay algunos cristianos hoy en día que creen que Dios es obligado de sanar a todos. Y si Dios no sana a todos es porque ellos no tienen fe. Creo yo que Pablo tenía bastante fe. No faltaba fe, Pablo. Pero Dios dijo a Pablo, basta mi gracia es suficiente para ti, para que mi poder se manifieste en su debilidad. Entonces Pablo respondió, voy a glorificar más en mis debilidades que en mis fuerzas, porque cuando soy débil, soy fuerte, porque la gracia de Dios descansa sobre mí. Conclusión. A través de la oración tenemos una relación con Dios para vencer la tentación, encontrar la voluntad de Dios, lograr mucho para el reino de Dios, ser victoriosos en la guerra espiritual, recibir paz de Dios y a veces ser sanados. La oración es un principio esencial del discipulado y sin ella la madurez espiritual es inalcanzable. La oración juega un papel importantísimo en la vida de un cristiano. Es como tenemos una relación con Dios. Sino, lamentablemente, el cristiano normal solo ora entre 1 a 7 minutos al día. A veces pensamos que el tiempo pasado en la oración es tiempo perdido. No hay nada en la vida más importante que orar. No hay nada que podemos hacer que es más importante que la vida. El famoso predicador Spurgeon dijo, preferiría enseñar una persona a orar que un sinfín de predicadores predicar. Es lo que dijo él. La oración mueve el Todopoderoso. Entonces es algo que juega un papel muy importante en nuestras vidas. Muy bien, pues pasamos a paso 2. Ya vamos a medir nuestro nivel de madurez espiritual en oración. Si están mirando por el internet, ya pueden hacer eso. Aquí están los puntos posibles para las preguntas. Aquí están las preguntas. Hay 10 preguntas en total y ya pueden ver cómo resumir y sacar su calificación. Y ya vamos a verificar nuestro puntaje con la siguiente tabla para determinar nuestro nivel de madurez espiritual en oración. Aquí está la tabla para ver en dónde estamos. Bebé mayor, hasta adulto mayor. Muy bien. Ya vamos a pasar a paso 3 y vamos a tener un tiempo para platicar. Vamos a formar un círculo. Si están mirando por el internet ya pueden formar un círculo o ya están en un círculo, ya pueden platicar.
Aquí están las preguntas, aquí y también en el libro para platicar. Y al final, vamos a paso 4 y vamos a hablar de unas ideas para crecer en la oración, para salir poniendo en práctica, haciendo unos compromisos para la oración. Muy bien, pues muchas gracias por su atención. Que Dios les bendiga grandemente. Dios les bendiga.